Hola, mi nombre es Sebastián Marín, tengo 17 años y nada, hace poco, hace ayer, saqué mi primer álbum, se llama D&D, es un álbum de 9 canciones. Desde los 12 que empecé a tocar guitarra, o sea, llevo unos 5 años en la música. ¿Y quién te enseñó la guitarra? Mi primo, se llama Daniel Mazo, él me enseñó a tocar guitarra y ya luego seguí como profundizando más los aprendizajes en clases. Entonces podemos decir que tu primo te inspiró un montón a llegar a la música, o algo más te ayudó a llegar aquí. Él fue una inspiración muy grande, pero pues yo creo que empezó porque yo escuchaba música y no entendía cómo un montón de instrumentos y cosas diferentes podían acoplarse de esa forma y como juntos crear esa atmósfera y crear esa obra. Y sí, como ese concepto, eso me apasionaba mucho desde que era muy pequeño, porque escuchaba música en la radio y no me cabía cómo podían hacer para que un montón de instrumentos con sonidos muy diferentes sonaran juntos y funcionaran bien y como que crearan un concepto. Creo que esa curiosidad fue de las cosas que más me llamó la atención. Bueno, y a los 17 pues uno normalmente está en el colegio, ¿sí o qué? En el colegio, ¿cómo te va? O sea, ¿te incentivan esto de la música? ¿Te han abierto escenarios para tocar? En el colegio me va. Pues no soy un mal estudiante, pero tampoco soy bueno, pues me defiendo. Y pues antes estaba en la banda, pues antes de que nos encerraran y pues ya no hubiera banda. Entonces sí se puede decir que de cierta forma sí, pero yo creo que en la educación acá, en Medellín en general, se deja el arte, pues no solo la música sino el arte muy por debajo y se le presta muy poca atención, que es una de las razones por las que la gente piensa como piensa sobre el arte, porque no se incentiva lo suficiente en las aulas. Pues no sé, a ver, desde que estaba pequeño maqueteaba cosas. Digamos que en algún momento estuve en un taller de literatura y en algún momento escribí una canción. De hecho es una de las canciones del álbum, pues mucho más trabajada, evidentemente, pero no sé, digamos que no fue como que un día yo me levanté y dije quiero ser músico, sino que cosas en mi vida fueron pasando y cosas, no sé, como que me fui dando cuenta de cosas de mi entorno y de qué era lo que más disfrutaba hacer, qué era lo que más me apasionaba, pero ya fue como que, pues no fue como que un día para otro me levanté y dije quiero ser músico, fue como que cosas fueron pasando en mi vida y pues me fui dando cuenta. Y ya para cuando menos me lo esperaba, pues ya iba teniendo como mis juguetes y mis instrumentos y iba grabando mis maquetas y todo.
quisieras generar con tu música, Sebas? Pues yo creo que quiero generar reflexión respecto a muchas cosas. Pues yo creo que no podría encasillar toda mi música como en una sola intención, porque saqué un álbum de 9 canciones y todas son muy diferentes a nivel de sonido, a nivel de letra. Pues tienen cosas que las conectan, lógicamente. Yo creo que es imposible escribir, que una misma persona escriba, toque casi todos los instrumentos y grabe canciones en la misma época y que no se parezcan. Pues obviamente hay muchas similitudes, pero son muy diferentes. Entonces digamos que si una canción, no sé, habla sobre cómo me sentía en un momento específico, otra canción puede ser crítica social o así. Son como una historia, que narran las cosas como una historia. De hay otras que directamente como que dan a entender el sentimiento que generan ciertos estímulos. Yo creo que ese sentido de crítica o de querer señalar cosas que están pasando es porque pues desde muy pequeño yo me he dado cuenta de cosas que pasan acá y que me disgustan mucho y que hasta el día de hoy me siguen disgustando mucho. Ni siquiera como que yo disfrute leer al respecto. Me parece que todos deberíamos hacerlo porque es necesario. Pues, sí, yo creo que nuestro papel como ciudadanos del mundo es estar informados de lo que pasa a nuestro alrededor. Y no es como que yo diga, quiero escribir música al respecto porque quiero darle a entender, no, quiero escribir música al respecto porque la verdad me da mucha rabia muchas cosas, o me dan mucha impotencia muchas cosas, y yo creo que el arte al final es desahogo. Entonces sí, un poco por eso. Diseño, producción, composición, interpretación, y tenés 17 años, o sea, todo desde lo empírico o qué, esto de cómo se forma uno para hacer todo esto. Pues yo creo que decir que todo es empírico es desacreditar tanta gente que ha llegado a mi vida y que me ha enseñado tantas cosas. Por ejemplo, la persona que tocó los violines en una de las canciones del álbum, la segunda, en Another Dead Slam, Daniel Martínez, yo de hecho lo conocí porque fue profesor en un curso de diseño de sonido en el que estuve, fue muy corto, pero sí, era sobre panoramas de sonido, sobre ambientes de sonido, ambientes sonoros. Pues en guitarra estaba en clases desde los 12 años, entonces por ese lado de empírico no tengo mucho. En piano sí, que he estudiado por mi cuenta. En síntesis estuve en un curso que hizo la Red Catul con Chucho Llano y ahí me dieron las bases teóricas para empezar a instalar con sintetizadores, pero realmente pues lo que aprendí lo aprendí precisamente porque me apasionaba y me pasaba horas haciendo bulla. Entonces pues hay cosas, por ejemplo lo que sé de producción, casi todo lo he aprendido pues con estos cursitos o por videos de YouTube o por mi cuenta, que digo, ok, voy a grabar un cover de tal canción. Entonces lo grabo y voy aprendiendo un montón de cosas en el proceso de grabación de ese cover. Quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y entonces pues descubro cómo se hace, qué nombre tiene, cuál es la ciencia detrás de él. Y sí. ¿De dónde el gusto por los sintetizadores?
es muy normal que uno coja una guitarra, un pelado y ofrece una guitarra, pero un sintetizador. pero un sintetizador. No, y coges la guitarra y lo que te encanta de las guitarras es meterlo en distorsión, entonces, ¿de dónde ese gusto por esos sonidos? Yo creo que es porque los descubrí y fue como, ¿qué es esta maravilla? Es un instrumento que puede hacer cualquier cosa, o sea, el único límite que tiene el sintetizador es como lo que vos lo limites. A ver, yo creo que primero llegan las inspiraciones, no sé, mucho Charly García, la verdad, me gusta muchísimo, y el man sobre todo en el último álbum de Sui Generis, en La Máquina de Hacer Pájaros y en los primeros álbumes de Alien, pues en Serú Girán, usa muchos sintetizadores, me parece un teclista buenísimo, yo creo que él fue una de las mayores inspiraciones. También un poco Billy Joel, porque en los 70s, por ejemplo en canciones como The Entertainer, tiene un mini Moog, y en muchos de los recitales de los 70s él tuvo pues el gran piano que él siempre usaba y un mini Moog al lado. Pues el mini Moog es el sintetizador más famoso, yo creo, este chiquitico de 2 octavas de madera. Y yo lo veía y me llamaba muchísimo la atención cómo combinaba tantas cosas, tantos sonidos, como tirando más al folk rock, y le metía un sintetizador y como que le daba ese ambiente y como esa sazón al resto de la música, y cómo jugaba con la monofonía, y eso me fue apasionando y me fui metiendo de lleno al mundo de la síntesis. We're the single on a street number 3. They only mess to the cheat. Then be afraid if you see. Some of fuck the single on a street number 3. Some of deepest fear, some of with the streets. Cause I swear that some of with a single on a street number 3. They don't steal, they use skill. Treat on a body like shit. Some of with a single on a street number 3. So just have it run anytime you see two armor coming. Set off from home. If you're going to need to run, it's never far away while you instead of seeing the lights come. Vienes con lanzamiento, lo acabas de lanzar ahorita el jueves, ¿sí? Sí. Hablemos un poquito de este lanzamiento. Pues venía trabajando en este disco técnicamente mucho más de un año, pero digamos que me puse como las metas y dije, bueno, voy ahora sí en serio, lo voy a hacer, lo voy a terminar hace un año exactamente, en julio. Entonces pues fue cuando compré los monitores de audio y ya al menos podía confiar en lo que estaba escuchando un poco, y empecé con la primera canción que fue Down. Entonces la grabé en mi habitación. No es tan decente como el resultado quedó, de hecho esa canción sufrió una masacre porque yo dividiría la producción de ese álbum en dos, la que fue en mi habitación y luego la que fue en los estudios de grabación profesionales, que fue en los Área 51 Estudios con Carlos Henao. Entonces me acuerdo que fue muy charro cuando fui al estudio el primer día, porque yo le había mandado a los asistentes de la canción para que empezáramos a regrabar lo que hubiera que regrabar, a grabar las voces, porque yo no las había grabado, y a mezclar y a masterizar el álbum. Entonces fue muy charro porque él me dijo como, pues empezó como todo sutil, como ¿qué tal si movemos esta parte aquí? Y yo como, sí, está bien. Y entonces luego como que fue cogiendo confianza y se puso tijeras locas y empezó a recortar la canción y le cambiamos mucho la estructura. Pues esencialmente, técnicamente era la misma canción, pero le cambiamos mucho la estructura. Y yo creí que iba a ser así con todo el álbum, y al final, de hecho, creo que fue la única canción que tuvo cambios fuertes. De resto, sí, regrabamos instrumentos, mezclamos y masterizamos y grabamos voces. Entonces, sí, realmente pues le tengo que agradecer como eso a él. Es un man muy teso, con muchísima experiencia, y les recomiendo mucho. Entonces, Área 51.
second more and you've gone so far. Love you, it's got me tired, now I'm sick. So sick of standing right in front of someone who grows. Not everything it was, and when I knew what you'd done, don't you think that made me curl up? Had enough, oh find a way to take it up now. I think you should find some. Entonces, pues no, fue muy chévere como esta segunda parte, aprender cosas de alguien que tiene muchísima más experiencia que yo. Y que no, yo creo que el álbum no habría sido ni la mitad de lo que fue a nivel de sonido, de no ser precisamente por él y por la postproducción y la regrabación de muchas cosas que hubo allá. ¿Por qué en inglés? Estamos en Colombia. Pues no tengo nada contra que canten en inglés, pero ¿por qué decidiste ir como por ese idioma? No sé, o sea, pues no sé, las canciones las escribí como... Es que yo creo que eso es algo que me parece muy chévere de ese álbum, y es que no dije como, voy a hacer un álbum y quiero que suene así, solo dije, voy a hacer un álbum y quiero que tenga canciones con estilos diferentes. Entonces fue como que arranqué a escribir las canciones y dije, me dejé llevar por las canciones, no encaminé yo las canciones, sino que dejé que ellas se enrutaran. Y entre esas cosas, no sé, por razones que desconozco, se me hace mucho más fácil escribir en inglés. Bueno, y DNT, ¿qué traduce eso en el disco? ¿Qué significa? Es como un acrónimo, como cuando vos desordenás. O sea, yo desordené palabras y las iniciales de esas palabras desordenadas las volví a poner. Entonces son como un concepto relacionado con las canciones. No sé, no me gusta mucho explicar el arte porque me parece que lo más bonito es precisamente que es algo de libre interpretación. Pero sí, más fácil te puedo explicar que anthologies es porque una antología es una recopilación de obras y me pareció que el álbum en sí es como una recopilación de estilos y que tenía mucho sentido agregar el anthology. Sebas, no, ya para terminar, entonces dinos dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir tu música. Pues me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, pues como Sebastián Marín, y ya las canciones están en YouTube, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas. Por si les interesa escucharlo, pues sería genial. Vale, Sebas, no, entonces muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en Diafragmarte, siempre tu casa. Vale, muchas gracias. Sé que me voy a dedicar a la música por el tiempo que vivo. No sé si voy a estudiar música o producción, pero sé que definitivamente me voy a dedicar a la música.